Aquella tarde de miércoles era gélida y permanece vívidamente en mi memoria. Hace algunas semanas que he estado experimentando dificultades con el lavabo de la cocina. Al principio, la fuga era mínima, pero se agravó rápidamente. Al no encontrar otra solución, decidí contactar a un fontanero para que revisara la situación. Su nombre era Diego. Aunque no lo había conocido previamente, había escuchado que era hábil en su trabajo. Por eso consideré que sería una alternativa veloz. Al llegar, procedí a abrir la puerta y, la verdad, me llevé una sorpresa. Su edad era inferior a la que había imaginado, posiblemente rondando entre los 30 y los 40 años. Además, poseía una apariencia atractiva, era alto, tenía un cuerpo robusto y unos hombros amplios. Le di una cálida bienvenida y lo guié hacia la cocina, donde se encontraba la filtración. Esa mañana, debo reconocer que llevaba puesta una elegante bata. Busco algo sencillo y relajado, sin entrar en detalles reveladores. Al observar la mirada de Diego hacia mí en ese instante, una leve chispa se encendió dentro de mí. Mientras Diego se disponía a realizar labores debajo del fregadero, yo permanecía de pie a su lado, observándolo atentamente. No logro entender la razón, pero algo en su persona me llamaba la atención. Quizás su actitud segura y confiada se reflejaba en su manera de moverse. Quizás se debía a la falta de compañía que había experimentado recientemente. Sea lo que fuera, percibía una inquietud interna. Comencé a conversar con él, indagando sobre su jornada, la extensión de su experiencia como fontanero y otros temas por el estilo. Mostraba cortesía al contestarme sin alzar mucho la mirada. Sin embargo, percibí que su tono de voz denotaba cierto nerviosismo, como si estuviera enfocado en sus tareas en lugar de en mí. Realmente era bonito. Me resultó imposible contener una sonrisa. En un instante, alcancé y rocé su hombro con suavidad. A pesar de su inocencia, notaba cómo se volvía tenso al contacto de mi mano. Le elogié por su gran fortaleza, a pesar de ser consciente de que quizás se encontraba algo incómodo. Me observó con cierta sorpresa en su rostro, a lo que respondí con una sonrisa delicada. Intentó moverse para distanciarse, pero yo no estaba preparada para dejarlo marchar en ese momento. Me aproximé disimuladamente, mostrando interés en la tarea que estaba realizando. Le pregunté si requería asistencia, a pesar de tener la certeza de que no la precisaba. Acomodé mi bata, moviéndola suavemente para que se deslizara un poco de mi hombro. A pesar de su silencio, noté cómo el rubor se apoderaba del rostro de Diego mientras intentaba enfocarse en las tuberías que estaban debajo del fregadero. Me incliné hacia él, y al hacerlo, mi mano rozó su brazo. Volvió a ponerse tenso, pero yo no me alejé. En ese momento, se percibía una energía en el ambiente, algo vibrante, y era evidente que él también estaba consciente de ello. De pie, me levanté despacio y me acerqué más hacia él. Permanecía inclinado bajo el lavabo, intentando no prestar atención a la tensión entre nosotros, aunque ella no parecía dispuesta a dejarla escapar sin más. Aguardé a que se levantara para recoger sus utensilios, momento en el que aproveché para actuar. Incliné mi cuerpo, acercándome lo bastante para que notara mi respiración en su cuello. Consulté con amabilidad, aunque con un dejo de firmeza, si había algo más en lo que pudiera colaborar. Con una expresión de sorpresa en su rostro, me observó en silencio al principio. Al notar mi indecisión para contestar, decidí darle un leve empujón, físicamente hablando. Permití que mi mano recorriera su brazo suavemente, asegurándome de comunicarle claramente mis intenciones. Después, sin aguardar su respuesta, me incliné y le di un beso en la mejilla. No se mostró valiente. Inicialmente, nu. Nada más que un dulce y delicado beso. Sin embargo, en ese momento percibí que se helaba y comprendí que había rebasado el límite. De repente se puso de pie, a punto de golpear los armarios, y en sus ojos se reflejaba el miedo. «Madame, vengo únicamente a reparar la pileta», balbuceó con voz insegura. No pude contener una risa leve. Le cuestioné si estaba completamente seguro de que no quedaba nada por corregir, bromeando con él en ese momento. Una vez más, me aproximé, con mis labios a escasa distancia de los suyos.
Lo observé mientras intentaba decidir entre permanecer en el lugar o huir. Mientras intentaba guardar sus herramientas, sus manos temblaban. Le susurré que había otra tarea que podría ocuparse, inclinándome como si estuviera a punto de volver a besarlo. Antes de llevar a cabo la acción, retrocedió y levantó las manos delante de él, como si intentara mantenerme a distancia. Expresó su incapacidad con un gesto de negación. No puedo en realidad. Me puse a hacer pucheros, experimentando una sensación de desilusión. Sin embargo, tenía claro que no se rendiría. Con los nervios a flor de piel, se apresuraba en hacer sus maletas lo más velozmente posible. Observé su partida, experimentando cierta emoción debido a todo lo sucedido. No imaginaba que llegaríamos tan lejos, pero resultó entretenido desafiarlo. Tal vez en el futuro, pero todo es incierto. Esa jornada, lo dejé marcharse, no obstante, algo en su partida me llamó la atención. No se trataba únicamente de la molestia. En el ambiente se percibía una atmósfera cargada, y tenía la certeza de que la negativa de Diego no significaba falta de interés. Parecía estar reprimiéndose, atrapado entre la necesidad de actuar correctamente y la tentación de ceder. Sus ojos lo delataban, mostrando su indecisión antes de marcharse, como si anhelara permanecer, pero sin la seguridad necesaria para afrontar la circunstancia. Los días transcurrieron y no podía sacarlo de su mente. Cada vez que se acercaba al fregadero, evocaba la ansiedad que experimentaba al sentir su contacto en el brazo, como su respiración se alteraba al recibir un beso en la mejilla. Resultó ser una experiencia llena de emoción. Hacía bastante tiempo que no experimentaba esa sensación con alguien, sobre todo con una persona más joven. Siendo sincera, no creí que lo encontraría de nuevo. Consideré que quizás se convenció de que no regresaría luego de lo sucedido. Sin embargo, una semana más tarde, mi teléfono comenzó a sonar. No pude identificar la llamada, pero al contestar, resultó ser Diego. Buen día, me llamo Diego y me dedico a la fontanería. Quería confirmar si todo está en orden con el lavabo. ¿La reparación se completó satisfactoriamente? A pesar de su tono profesional y cortés, se percibía un leve temblor en su voz, revelando una emoción oculta. Una sonrisa se formó en mi interior. Qué amable es de tu parte haberme llamado, Diego. Mencioné, intentando conservar un aire relajado, a pesar de tener claro el posible desenlace. Resulta curioso que hagas esa pregunta. ¿Está en buen estado el lavamanos? Sin embargo, en el cuarto de baño hay otro inconveniente que me gustaría que pudieras inspeccionar. Aunque posiblemente no sea relevante, preferiría que un experto lo examinara para quedarme tranquilo. Se produjo un breve silencio al final de la llamada. Mientras evaluaba las alternativas, consideraba si era conveniente volver. Finalmente expresó que llegaría al lugar en cerca de una hora. Al finalizar la llamada, experimenté una leve emoción que me invadió inevitablemente. En esta ocasión no planeaba permitir que se escapara tan rápidamente. A pesar de su intento por no prestarle atención, era consciente de que algo le afectaba emocionalmente. Estaba determinada a ir un paso más allá en esta ocasión. Al llegar Diego, se le notaba más inquieto que en su visita anterior. A pesar de mantener su característica confianza, percibí cierta indecisión en su comportamiento al llegar. «¿El cuarto de baño, dices?», observó a su alrededor, como si intentara enfocarse en cualquier cosa que no fuera yo. Subí con él y, en efecto, encontramos un inconveniente menor en la llave de agua. Aunque no había fugas, la perilla estaba suelta. Se inclinó para verificarlo. En esta ocasión, me encontraba totalmente enfocado en mis labores, notando claramente mi propia existencia como nunca antes. Permanecí justo detrás de él, contemplando su labor sin pronunciar palabra al principio. La ausencia de palabras entre nosotros se sentía opresiva, cargada con una tensión implícita. Al final, no pude contenerme más. Le susurré a Diego que había estado teniendo pensamientos sobre él. Tomé un breve descanso, sujetando el grifo con más firmeza. ¿Ya lo completaste?, mostraba cierta precaución en su tono de voz, como si dudara sobre aceptar lo ocurrido previamente. Expresó: no he podido sacarme de la mente lo que pasó la vez anterior.
Continué acercándome poco a poco. Parecías mostrar interés, aunque te contuviste. ¿Cuál fue la razón de eso? Al principio no contestó, pero noté cómo sus nudillos se volvían blancos mientras arreglaba el grifo. Cuestionó al fin si era un experto, hablando en voz baja. No sería adecuado, ¿verdad? Inquirí, acercándome tanto que casi podía percibir el calor que desprendía. ¿Quién determina lo correcto o incorrecto, Diego? Tú eres un varón maduro, y yo soy una dama adulta. Los dos somos conscientes de la presencia de algo en este lugar, algo que nos une. ¿No puedes percibirlo? Lo miré detenidamente, aguardando su respuesta. Mientras giraba la manija del grifo, notaba cómo su respiración se agitaba y sus manos temblaban levemente. Poniéndose en pie, volteó hacia mí y en sus ojos reflejaba la lucha interna que experimentaba. Intentaba con todas sus fuerzas mantener una actitud profesional para conservar esa separación entre nosotros, aunque era consciente de que le resultaba difícil. Le dije en voz baja, no es necesario que te resistas a esto, mientras me acercaba más, y mi mano rozaba su pecho suavemente. Su corazón latía rápidamente al contacto de mis dedos. No es necesario que alguien se entere. En este lugar solo estamos tú y yo. Con la mandíbula tensa, me observó y creí que en cualquier instante decidiría girarse y retirarse una vez más. De repente, sin avisar, alcanzó mi brazo con su mano y me atrajo hacia su lado. Su actitud no fue abrupta, pero sí decidida, y la inesperada rapidez con la que actuó me sorprendió. Con su rostro muy cerca del mío, sentí su aliento tibio acariciando mi piel. «Ana», susurró con seriedad, «esto es algo serio». «Jamás insinué lo contrario», contesté, esbozando una sonrisa. La tensión entre nosotros era palpable, como si fuera electricidad, aunque no es necesario que sea algo complicado. En ocasiones, es necesario permitirse fluir sin resistencia. Después de una breve vacilación, finalmente se inclinó hacia mí y me dio un beso sin pronunciar ninguna otra palabra. El beso en la mejilla de la última vez no fue firme. Esto presentaba una situación distinta. Mostraba una intensidad y pasión desbordantes, como si hubiera dejado atrás toda contención que había mantenido hasta ese momento. Correspondí al beso con un gesto similar. Mis brazos rodearon su cuello, acercándolo aún más. Durante un instante, el resto del planeta pareció esfumarse. En ese momento, solo éramos Diego y yo, con sus manos sujetando mi cintura, sus labios rozando los míos, y la intensa pasión que habíamos sentido crecer en los últimos días. Después de separarnos, los dos teníamos dificultades para respirar, y en su mirada noté que la situación era irreversible. Me cuestionó, ¿cuál es el siguiente paso? Apenas se podía escuchar su voz, era como un susurro apenas perceptible. Con una sonrisa en el rostro, retrocedí ligeramente para permitirle cierta distancia, sin excederme. Me parece que tú tienes la respuesta a esa pregunta, Diego. Hemos superado el límite. ¿Por qué parar en este momento? No emitió palabra alguna. No era necesario que lo hiciera. Antes de partir, volví a ser alcanzado por su mirada, que se posó una vez más en la puerta. En esta ocasión, no hubo titubeos ni incertidumbres. En esta ocasión, los dos estábamos totalmente comprometidos, y ninguno de los dos retrocedería. Y permíteme contarte que lo que sucedió durante el resto de esa tarde, en fin, podemos decir que no solo se solucionó el problema del baño en esa jornada. Esa tarde fue una vivencia que tenía tiempo sin experimentar. Cuando Diego me dio un beso, la tensión acumulada y el atracción implícito entre nosotros se desataron de forma incontrolable para ambos. Me aproxime. Mientras nos acercamos más, sus manos acariciaban mi espalda. Con una mayor seguridad y una intensidad incrementada. Era consciente de la carga de todo lo que había estado guardando dentro de mí. Al inicio, no salimos siquiera del cuarto de baño. Me empujó con delicadeza hacia la pared, con las manos por doquier. Mis hombros, la parte de en medio de mi cuerpo, y mis caderas. Mostraba una firmeza equilibrada con un trato respetuoso. Actuar como si se estuviera soltando un poco, pero manteniendo el control y sin cruzar los límites establecidos. Sin embargo, a mí no me importaba. No deseaba que se reprimiera más.
Anhelaba esto con la misma intensidad que él. Mientras sentía sus labios desplazarse de mi boca a mi cuello, no pude evitar soltar un leve suspiro. Tomé un breve descanso, como si estuviera asegurándome de que estaba de acuerdo con todo lo que estaba ocurriendo. Al no interrumpirlo, siguió adelante. Los besos adquirieron una urgencia y una necesidad mayores. Parecía que todas las veces que habíamos evitado este instante se habían transformado en algo irresistible para ambos. Sin embargo, llegó el momento en que debimos detenernos, al menos para recobrar el aliento. Permanecimos en ese lugar, pegados el uno al otro, los dos respirando agitadamente como si acabáramos de completar una carrera larga. Apoyó su frente en la mía y, por un instante, ambos guardamos silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Diego susurró con voz suave y áspera: «Jamás he actuado de esta manera. Fue un error que cometí y ahora me arrepiento». Coloqué mi mano en su pecho y percibí cómo latía su corazón rápidamente bajo la tela de su camisa. A veces está bien permitirse fluir, Diego. Una vez alcanzamos la edad adulta, tenemos la libertad de actuar según nuestro propio criterio. Con una sonrisa leve, intenté calmar la culpabilidad que percibía en su rostro. Una risa nerviosa escapó de sus labios en un susurro. «Lo simplificas demasiado», respondí, retrocediendo ligeramente pero sin apartar mi mano. «Has estado reprimiéndote. ¿Por qué? ¿Quizás por una frontera invisible entre lo correcto y lo incorrecto? En ocasiones, solo hay que seguir lo que te hace sentir bien». Guardó silencio durante un instante. Me observó con una mirada llena de intensidad y misterio. Al fin, soltó un profundo suspiro como si estuviera liberando toda la presión que había acumulado. Imagino que era lo que necesitaba oír. El resto de la tarde transcurrió de manera difusa. Una vez que los dos recuperamos la calma, lo conduje hacia abajo y nos sentamos juntos en la sala de estar, entablando una conversación de una forma completamente nueva para nosotros. La charla no resultó forzada ni incómoda, algo que me había inquietado previamente. Por el contrario, disfrutamos de risas, intercambiamos anécdotas y profundizamos en nuestro conocimiento mutuo. Me enteré de la vida de Diego gracias a lo que me contó. Después de abandonar un empleo en una empresa que no le gustaba, se desempeñó como fontanero durante casi una década. Se refirió a cómo la tarea diaria de reparar objetos se había transformado en una fuente de consuelo personal, algo que le brindaba un sentido de control. Tenía su lógica, de alguna manera. Daba la impresión de ser el tipo de persona que requería ese orden, esa firmeza. Además, compartí detalles acerca de mi vida personal, incluyendo mi situación matrimonial. Después de varios años, la situación llegó a su fin, quedándome sola pero sin resentimientos. No formaba parte del grupo de mujeres que lamentan sus decisiones pasadas. A pesar de haber disfrutado de una vida satisfactoria, durante mucho tiempo sentía que algo me faltaba. La empresa y la dedicación. No tenía intenciones de comprometerme, pero anhelaba recuperar la emoción de estar viva. Diego me lo había entregado, aunque hubiera sido solo por un breve momento. Al atardecer, me percaté de que había permanecido en este lugar por un periodo más extenso del previsto. Le sugerí que sería conveniente marcharse, a pesar de que en mi interior anhelaba que permaneciera. Mostraba indecisión, como si no tuviera intenciones de marcharse. Sí, creo que debería hacerlo, aunque preferiría evitar que la situación se vuelva incómoda. ¿No atracción que creas que únicamente fui? Asentí con una sonrisa, indicándole mi acuerdo. Prefiero no hacerlo. Diego, eres una persona excelente. Los dos ansiábamos esto, y me alegra que haya ocurrido, aunque no tengo expectativas adicionales sobre lo que ocurrió. Mostraba signos de tranquilidad, aunque se notaba cierta perplejidad en su mirada, como si le resultara inusual que las situaciones fueran tan simples. Entonces, ¿realmente estás conforme con todo? ¿Sin emociones inusuales ni algo por el estilo? Dejé escapar una risa leve. Lo siento, Diego. Sin emociones inusuales. Ese instante quedó grabado en la memoria. Libre de restricciones. Sin ninguna presión. Asintió con calma, como si estuviera tratando de comprender la sencillez de la situación. Tras un extenso silencio, asintió.
Imagino que nos encontraremos en algún lugar. Quizás mencioné en tono jocoso. En caso de que mi lavabo vuelva a estropearse, serás la primera persona a la que contacte. Aquello le sacó una sonrisa y se levantó. Tomó sus utensilios y se puso la bolsa sobre el hombro. Antes de partir, se giró hacia mí por última vez. No tengo remordimientos, Ana. Quiero que tengas conocimiento de esto. Igualmente yo. Contesté con delicadeza mientras observaba cómo abría la puerta. Y de esta manera se marchó. Permanecí sentada por un tiempo después de su partida, reflexionando sobre los acontecimientos. Se trató de una ocasión excepcional en la existencia en la que todos los elementos se coordinaron de manera impecable. Libre de responsabilidad. Descarado. Dos individuos decidiendo ignorar sus barreras por un momento. Durante los días que siguieron, su recuerdo cruzaba mi mente de vez en cuando. Me cuestionaba si él tenía pensamientos acerca de mí. Sin embargo, no le contesté la llamada. No era necesario. Esa tarde transcurrió tal y como debía. Un instante para evadirse. Un aviso de que seguía completamente llena de vida. Aún con la capacidad de experimentar emociones, anhelos y actuar de manera espontánea. ¿Qué hay sobre Diego? Ojalá haya experimentado los mismos sentimientos. En ocasiones, sucede un encuentro sorpresivo que te hace reflexionar sobre la posibilidad de vivir más allá de las normas preestablecidas. Quizás regresó a sus actividades habituales, realizando reparaciones en las cañerías, y desempeñando sus labores de la misma manera que siempre lo había hecho. Quizás en cambio, quizás únicamente, esa tarde experimentó algo inusual, una perspectiva distinta. Dejarse llevar en el momento oportuno era una opción que solía considerar. De cualquier manera, eso permanecería en mi memoria. ¿Quién puede estar al tanto de esa información? Quizás en el futuro, si algo se daña en esta casa, me llame. Quizás prefiera dejar que el destino tome la decisión. Sin embargo, en este momento, valoraré esa breve experiencia por lo que significó. Una sorpresa inesperada, algo bello que me hizo reflexionar, incluso a mi edad de 60 años, sobre lo impredecible de la vida y las sorpresas que aún nos depara.